La profe, Hola, compadre. un milagro en verlo. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor, aquí en el trajín de todos los días. ¿Lejos todavía? Estoy como unos 20 minuticos. Ok, ok. Esta universidad es compleja, ¿no? Sí, señor. Sí, pero bueno, hagamos nuestro buen esfuerzo, ¿vale? ¿Los mismos? Sí. Los mismos, creo yo, sí. Pues veníamos hasta el módulo pasado, hasta hace una semana, los mismos. Sí, por ahí el que me está escribiendo es ese niño, no sé si es del curso suyo el que perdió. Fabián, Sí, que está complicado y que no sabe qué hacer. Dije, pero usted fue el que decidió retirarse, no fui yo el que lo retiró. sí, así es. Entonces ahí no hay nada que hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo le damos un norte aquí. Voy a pegarme literalmente a esto que ya hemos visto bastantes cosas, pero tampoco lo va a decir a la universidad que no. ¿Vale? Ok, profe. Listo. Entonces, a ver, yo tomo una notica aquí, es 27. Septiembre 27. Esto se llama legislación bancaria. ¿Y él está en mi clase? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Fabián está en mi clase? Sí, sí, señor. Eso va a ser para problemas, pero bueno, pues dejémoslo ahí. Hola, Laura. Hola, profe, buenas noches. Andrés, guarde, apague esa cámara y guárdelo y llega a la casa y desconecta, ¿vale? Para que no vaya a haber ningún inconveniente. Listo, profe. Listo, mi hermano, hágale pues. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿cómo has estado? Bien, bien. Grata sorpresa que de nuevo con ustedes. Muy bien, Sí, profe. muy Aunque bien. nos toca ahorita con uno que nos tocó en el primer periodo, con el ¿Quién? profesor Germán. Germán algo. ¿En la segunda? ¿En la segunda hora? Sí, en la segunda que él nos había hablado sobre comercio y nos Sí, va a tocar ahorita, que hace rato no nos tocaba con él. muy bien. Lo que es que son similares las materias, pero aquí vamos a hablar del sector financiero, porque es importante entender los mercados, conceptos. Ya, esa sería como la idea. Y retomar algunas cosas que hemos venido manejando. Vamos a tomarlo de alguna manera. Démosle un par de minutos, Laura y Andrés, a que se conecten los demás personajes. Escribe Laura, por favor, en el WhatsApp del grupo, que los estoy esperando, a la monitora y al resto de niñas, ¿vale? Vale, profe. Ok. No, mentiras, Laura, ya se están conectando todos. Vale, profe. Aunque creo que hoy por ser lunes, Julie sale más tarde de trabajar. Ella Muy ahorita se bien. conecta. Listo, no hay problema. Prende tu cámara. Andrés llega a su casa. Lisette prenda su cámara. Hola, Lisette. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo a fastidiarle la vida. Hola, Laura Sánchez. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Prende tu cámara. Bien, sí, señor. Qué bueno. Espero le damos un norte a este sílabo para que utilicemos otro tipo de metodología aquí. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Muy bien.
Listo, muy bien. Materias similares a esta, ¿cuáles además de las mías? Que tenga que ver con el sector financiero, que tenga que ver con mercados, que tenga que ver con banca. No me griten. De las que ya vimos, profe, Sí, pues ahorita nos toca portafolio de colaciones financieras. muy bien. Son temas muy, muy, muy cercanos, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a hacerlo mucho más dinámico. Vemos por qué son importantes entender los mercados y las instituciones financieras. Nosotros ya vimos el tema de instituciones financieras. Háganme un recuento rápido de qué es una institución financiera y por qué es importante entender un mercado. A cada uno lo escucho porque somos poquitos. Griten hola. O tómense ahí los 30 segundos o los 3 minutos de Google. Mercado e instituciones financieras, si ya me cuentan. ¿Me avisan? Mientras yo creo aquí una cosita para ustedes. Profe, le digo algo pequeñito sobre la importancia del mercado. Sí, señora. Dice, los mercados son muy importantes pues determinan el tipo de la economía. Si bien es posible intercambiar bienes y servicios por medio del trueque, la mayoría de los mercados dependen de los vendedores que ofrecen sus productos o servicios, incluyendo el trabajo a cambio de dinero de los compradores. El mercado es una fuente de ingresos para ganar dinero. Perfecto. Y un ejemplo, muy bien, Lisette. Un ejemplo sería de mercado. Corabastos. Corabastos, muy bien. Otro ejemplo, Laura Vázquez. Éxito. Muy bien. Laura Sánchez. Justo y bueno. Y ahí se pegan Carulla, Pomona. Excelente. Entonces, muy bien, colócale un punto a Lisette. Ese es el escenario del mercado donde encontramos compradores, donde encontramos vendedores y donde se genera, ¿cierto? Una naturaleza transaccional. Lisette arranca diciéndonos el trueque. Eso creo que ya lo habíamos visto conmigo. Trueque cuando Lisette me da una vaca y yo le entrego, no sé, 10,000 colchones. Y ahí hacemos pues un cambio, una estructura, un trueque. ¿Cierto? ¿Quién será? ¿Quién es Roxana Gómez? ¿Lo conocen? Ella es de administrativo. Ah, una niña nueva, ¿cierto? Sí. Profe, creo que ya es de otra clase, pero es que siempre se confunden y entran a esta. Ok, ya la saludamos igual. Entonces, muy bien, Lisette. Entonces ya tenemos claro lo que implica el tema del mercado. Hola, profe, buenas noches, qué pena. ¿Entré hasta ahorita?
Hola. Que acabé de salir de trabajar y ya voy en camino para la casa. Ya le Ok. voy escuchando, profe. Pero apague eso y guárdelo y escóndalo, ¿vale? Bien, ¿qué se me hizo aquí? Estaba compartiendo. Aquí. Listo, entonces, una característica importante es entender los mercados. Ahora, ¿por qué es importante, de acuerdo como nos aparece ahí, por qué es importante entender los mercados, entendiendo lo que ya nos dijo Lisset, y las instituciones financieras? Entonces, rápidamente cuéntenme un resumen de qué es una institución financiera. Profe, yo encontré que son aquellas organizaciones cuya actividad es la de prestar servicios financieros. Perfecto, y nosotros vimos una materia que se llamaba servicios financieros. ¿Y esos cuáles son? Toda esa carreta que me dijeron en el módulo pasado, antepasado. Los bancos. ¿Qué hubo, Lo que uno Fabián? ofrece, Más, profe. ¿Cuál, Laura? lo que uno puede ofrecer o lo que una empresa o cualquiera sucursal puede ofrecer a las personas. No, excelente, pero como servicio financiero ustedes me hablaron de, creo que Fabián hablaba de seguros, Laura hablaba de préstamos hipotecarios, vehículo y todo, o sea, todos esos servicios financieros que me ofrecen esas instituciones financieras, ¿cierto? Es lo que constituye ese mercado financiero. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a mirar el sistema financiero y los conceptos. ¿Listo? Entonces cojan el diccionario de su desarrollo anterior y lo agregan al que está pasando ahorita. Entonces, ¿qué es un banco? Pongan ahí Mr. Google y defiéndanse por lo menos en la primera clase. ¿Qué es un banco? Agregan lo que nos dijo ahorita Lisset con el tema de qué es un mercado y lo agregan ahí. Cojan el pasado y lo agregan a ese porque esto es una continuación de... No, Rich, hagamos lo siguiente. Fabián, búsquese ahí banco offshore, onshore. Laura Sánchez, búsquese banca offshore. Laura Sánchez. Laura Vázquez, busque qué liquidez. Y los demás compañeros lleguen rápido y apaguen los celulares. Julie Banco y of, Andrés. ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se pronuncia? Offshore. Aquí está en pantalla, míralo. Ah, ok. No, no, es que ya lo busqué. Ok. Sino que no sé cómo se pronuncia. Onshore y offshore. Busca Fabián Offshore. on Es que me y tocó, ¿sí? on. Y el ¿On? otro off. Ok. Sí. Mm. Ya lo encontré. Dame un segundo. Listo. ¿Cuántos somos? 6, ¿cierto? Igual que antes. Sí. Listo, Fabián, dale pues. ¿Cuál es el tuyo? On, off. On. Listo, dale pues.
Dice que se refiere a un banco ubicado en su país de residencia. Sí. En la banca onshore, la cuenta y el tenedor, no, la cuenta y el tenedor de la cuenta están sujetos a las leyes, a la ley, los impuestos y las reglas de intercambio extranjero del país donde está la cuenta. Al contrario de la banca onshore, la cual se refiere a un banco ubicado en la jurisdicción extranjera, el cual es portador de una licencia de banca offshore, dependiendo del tamaño de los ahorros y el régimen tributario de la jurisdicción onshore. El costo por mantener dichos ahorros tienden a ser un poco más altos si los ahorros son considerables. Perfecto, muy bien. Entonces aquí empezamos a entender qué significa tener una cuenta de Bancolombia en Colombia y una cuenta de Bancolombia en Estados Unidos, que ya también tenemos Bancolombia. ¿Listo? Ahí hay una estructura. Muy bien. Offshore. Laura. Sí, señor. La banca offshore es una banca internacional comercial y de carácter privado que proporciona una variedad de opciones para que las personas protejan mejor sus activos. Además, muchos bancos offshore y países que son centrobancarios tienen como objetivo la protección de los activos de los inversionistas y el almacenamiento de un sistema legal que funcione en beneficio del individuo. Muy bien. Entonces ahí es cuando podemos de pronto identificar bancos internacionales en Colombia. ¿Listo? Ahí tenemos como esas opciones naturales para. Vázquez, Laura. La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en corto plazo sin necesidad de reducir el precio. Es la velocidad con que un activo se puede vender o intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un activo, más rápido lo podemos vender y menos arriesgamos a perder o venderlo. Perfecto. La dinero Recuerdan físico, que manejábamos M0, M1, M2 en las clases anteriores, donde encontramos la liquidez inmediata, que es el dinero en el bolsillo. Liquidez inmediata también puede ser ese dinero que tengo en la cuenta, y ahí empieza a generarse los diferentes M1s que son de más difícil convertibilidad en liquidez. Ese sería como el escenario. Laura Sánchez, ¿con quién vas a trabajar? Parejas, que voy a dar unos temitas para dentro de 3 o 4 días. Por parejas. ¿Toca decir con quién quiero trabajar? Sí, pero espera que está llegando Tatiana Olivera Santos. Ella como que tampoco es de aquí, ¿cierto? No, profe, no. Sí, o tú eliges eso, mejor dicho, Laura, apunta lo siguiente y tú me cuentas. Basilea 2, Sí, apunta ahí, es en parejas. 2, 2 y 2. ¿Basilea? Basilea 2. Ese es un tema de sustentación. El otro es Basilea 3, en números romanos, ¿no? Sí, señor. Y el otro es Ley General del Sistema Financiero y Sistemas de Seguros y Orgánica de la SBS. ¿Y orgánica de qué, profe? Aquí está en la pantalla, miren. De Sistemas de Seguros y Orgánica de la SBF. Basilea 2 lo utilizan 2 compañeros. Basilea 3, 2 compañeros, y esta última otros 2 compañeros, y listo. ¿Vale? ¿Cómo se llama la compañera que está abajo en la pantalla, abajo de Lisette? Hola, Tatiana. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿A qué facultad perteneces? ¿Cómo? ¿A qué facultad perteneces? ¿De qué curso de auxiliar administrativo? Perfecto. Yo creería que estás en el curso que no es, Tatiana. Yo creo. De pronto tú estás en este momento en otra clase. ¿Qué clase tienes en este momento? ¿Presupuestos? No, eso se llama legislación bancaria. Yo creo que te confundiste, fue de salón. Sí. Entonces escríbele a tus compañeros para que te den el link que es, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Ok, cuídate mucho. Listo, Laura, y tú me cuentas mañana entonces, o mandas un WhatsApp y dicen los grupos son así, así, así. El orden sí está claro: Basilea 2, Basilea 3 y Ley General del Sistema Financiero. ¿Listo? Ya la metodología Sí, la señor. conocen, presentación, cositas y tal. Si van a fusilar algo de alguna otra universidad, pues lo colocan en la parte de abajo para que tengamos contexto y lo vamos desarrollando entre todos. ¿Listo? Muy bien.
Cuando hablamos de... ¿Quién hizo sustentación de Banco de la República en la clase anterior? Alejandra. Creo que fue Julie, profe. Eso es Julie. Julie. Julie Alejandra. Perfecto, listo, muy bien. Julie, ¿nos escuchas? Sí, profe, yo lo escucho. Profe, esto yo le iba a comentar, es que estoy trabajando, hoy salí a las 6, pero generalmente salgo a las 5:30 y realmente yo no llego a mi casa. Siempre la primera clase es todo, siempre tras mi ley. Entonces le iba a pedir que me tuviera paciencia, porque sí se me ha hecho muy difícil. Listo, no hay Pues yo problema. estaba esperando que algún día volviéramos a clases, pero eso como que no va a ser este año, entonces. Pero igual yo Los lo que voy están escuchando. presencial son los personajes que están en primero. ¿Dónde consiguió trabajo? Hola. Voy por aquí en la 100, pero cerca de la estación 100, no, es como a 15 minutos caminando a la estación 100. Ok, pero ¿dónde estás trabajando? En una empresa que se llama Unisono para una línea de pensionados de Unísono. BBVA. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo, listo. Ya te intenté llegar rápido, pero ¿nos puede contar algo del Banco de la República? ¿Cómo se creó y eso? ¿Se acuerda de algo? Ah, espere, profe, ya llegó a la estación, al menos que voy por la calle. Todo bien. Bueno, Mirando. llega a la estación y miramos. Hágale pues. Ya hablamos de eso. Listo. Niños, ¿qué es el Banco de la República? Vamos a hablar del Banco Central de Reserva y el proceso de creación del dinero. ¿Cómo lo digo? Este sílabo, ¿cierto? Está tomado de una universidad peruana, pero la característica del Banco Central de Reserva es como el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el mismo escenario que genera el Banco de la República en Colombia. ¿Pero qué es el Banco de la República? ¿O qué es un banco central? Lo que se les ocurra de acuerdo a lo que han visto. Según lo que a mí se me ocurre, el Banco de la República es como el banco principal que nosotros tenemos acá en nuestro país. ¿Y dónde está? Que no Es la el veo. banco que, ¿cómo se lo dijo? Tiene algo que ver con las tasas de los otros. Dice cuando las tasas Dice cuando las tasas, ¿qué? suben o bajan para el resto de los bancos que existen acá en el país. Perfecto. Entonces, ojo, pues vayan tomando, refrescando sus notas ahí. Lo que dice Liceo está muy bien, ¿listo? Es el banco de los demás bancos o el banquero de bancos, ¿listo? Entonces, ¿para qué Liceo nos dice que sube o baja las tasas de interés? Eso es para un control inflacionario. Pero vámonos al paso número 1. ¿Para qué el Banco de la República es el que emite los billetes y acuña las monedas? Esas son las principales funciones. Entonces, colóquenlo ahí. Se encarga de la emisión del dinero. En segundo escenario, lo que muy bien nos dice Lisset, es el que controla, es el banquero de bancos. Hay unos términos que tienen que ir guardando en su diccionario, como el tema del encaje bancario. Lisset también nos habla de un control de inflación. Sí, manejo de la economía, específicamente el control de inflación. ¿Y cómo hace eso? Como Lisset muy bien nos decía, incrementando las tasas de interés o disminuyendo las tasas de interés para que los bancos comerciales se peguen a esas tasas. Si sube la tasa de interés, ¿qué pasa, Lisset? Hay inflación. Perdóname. Hay inflación, ¿no? No. Ojo, pues, si sube la tasa de interés, hace que Lisset, Fabián y Laura les cueste más trabajo sacar créditos. Entonces, no sacan Eso sí, créditos. sí. Entonces, cuando las tasas son más bien altas, lo que propende es que la inflación disminuya. ¿Cierto? Porque Fabián se queda sin dinero, porque Lisset se queda sin dinero, porque Alejandro se queda sin dinero. Entonces, el que vende los tomates, las papas, la yuca, o le baja el precio o no lo vende. ¿Qué es eso? Un control inflacionario. Y el efecto contrario, que nos decía Lisset, al disminuir las tasas de interés, lo que estoy es presionando a las personas a que saquen crédito, a las empresas a que busquen crédito, ¿cierto? Ojalá sea en el corto plazo para evitar el efecto contrario, y efectivamente lo que estamos haciendo es, sacan préstamos y créditos para una reactivación económica, pero reitero que sea en el corto plazo. ¿Listo? Muy bien, Lisset. Entonces,
Claro lo que son mercados, ¿cierto? Un intercambio de bienes y servicios. Ya hablamos de las instituciones financieras, que es todo lo que vemos durante un módulo nosotros, donde se prestan seguros, seguros de vida, préstamos, vivienda, y desarrollamos unos ejercicios de tasas de interés y empezamos a entender pues la característica de. Reitero la pregunta y quiero que cada uno me dé una respuesta. ¿Qué pasa en el mercado colombiano si no existieran los bancos? ¿Sino qué, profe? Si no existieran los bancos, Andrés. Yo creo que sería muy difícil obtener cualquier bien o servicio, porque siempre uno tiene que apalancarse de un banco para los créditos, para montar un negocio, para comprar una vivienda. Si no Bueno. estuvieran los bancos, yo creo que no habría forma de hacerlo tan fácil. Perfecto, entonces yo le digo a Andrés, véndame su casa, pero le puedo pagar de 500.000 en 500.000. Ese negocio a usted no le sirve, porque usted vende su casa es porque quiere apropiarse de otra, o porque se va o alguna característica, o porque va a comprar algún bien o servicio. Entonces, ese sería un primer escenario complejo. ¿Qué más podría ocurrir ahí? No tendríamos educación financiera. Todo sería un desorden prácticamente, porque lo que usted dice ahorita, lo que le decía Andrés, del ejemplo de los 500.000 pesos. Entonces no habría como esa educación financiera, digo yo, no sé. Muy bien, pero explícate un poquito, educación financiera, ¿en qué sentido? Muy bien. Va bien por ahí, va bien por ahí. Como... Yo tengo una punta de la lengua, pero no sé cómo Tranquilo. No, profe. Organice la idea, que ese es un Sí. punto bien importante. Escríbalo y ya retomamos eso ahí. Listo. Muy bien. Lisette, Laura. Profe, yo creo que sería pues más difícil salir adelante porque pues ya como rebuscarla, porque pues cuando uno quiere comprar algo, ya sea casa o carro así, pues uno va al banco y pide un préstamo, entonces sería como, no sería la primera opción, pero sí sería una gran ayuda el banco o los bancos. Perfecto. Ahí nos falta un poco más de contexto. O sea, como arrancó Fabián está bien. Ojo con la educación bancaria, ¿cierto? Que siempre viene una estructura de educación que es el tema de los intereses y el crédito. Ahí le voy dando ideas, Fabián. Lo que dice Andrés que se voló, ¿qué se hizo? Se fue. Aquí estoy. ¿Qué hubo? Estaba cambiando de dispositivo. ¿Usted también se llama Camilo? ¿Camilo Andrés? No, es que como mi hijo entra a clases en la mañana, entonces queda con el usuario de él, entonces mi problema. Okay. Entonces ponga a su hijo a dictar la clase más bien. Excelente. No, pero esa es una característica entonces. Es un poco más complejo según lo que nos dice Laura. Laura Vázquez, ¿qué dice? Profe, pues no habría un control del capital, del dinero. Las personas en sí, las que necesitan préstamos o algo, no lo tendrían y ya se verían más colgados en su dinero. Pero, profe, una cosa, si no hay banco que controla las tasas de inflación, ¿habría inflación? O pues la producción del dinero, si las personas, por así decirlo, libremente lo pasan de un lado al otro, ¿no se evaluaría por la inflación del mercado del dinero? Ese sería, muy bien, ese sería como el primer contexto de análisis. ¿Quién es el que emite el dinero? Julie, Lisette. El Banco de la República. El Banco de la República. Entonces, el que emite dinero, ¿cierto? Impresión de billetes y acuñación de monedas, es el Banco de la República. Los bancos comerciales tienen que tomar ese dinero que coloca el Banco de la República y es el que empieza a mover, ¿cierto? En un mercado. Si no existiera ese mercado, pues viene la primera traba que nos dijo Andrés, desorden, lo que nos dice Laura. Hey, yo quiero sacar un préstamo porque quiero comprar una casa, pero yo no me gano 300 millones mensuales, entonces necesito un banco o financiarme de alguna otra manera. ¿Qué pasaría ahí? Haciendo un análisis un poco más coherente, saldrían estos personajes gota a gota que harían las veces de los bancos y sería muy complejo la descomposición social. Eso iba a decir yo, profe, se abrían bancos, pero digamos que las tasas de interés serían muy altas porque no hay quien los regule. Entonces ellos pondrían sus reglas y sería muy difícil acceder a estos. Perfecto, entonces algo muy y pues complejo, la inflación crecería.
Uno, eso. Lo segundo, el tema de seguridad. Sería bien complejo porque si no paga, ¿cómo cobra el de la moto? A plomo. Una posibilidad es esa. Lo que pasa es que ellos sí lo entenderían, que tendrían que matar a medio Colombia, no es la idea, pero entonces pedían un tema de robos y cosas porque también le van quitando. A ver, terminaría siendo también un pésimo negocio, porque si Fabián me presta plata y yo le devuelvo una nevera, pues no es el negocio de Fabián, porque Andrés le presta, Fabián le presta a Andrés y a Fabián le quita la nevera, y a Laura, y a Laura, y a Yuli, pues Fabián termina montando una empresa de neveras y no es la idea. ¿Listo? Entonces también tendríamos que empezar a analizar esa estructura y tiene que haber un componente de regulación. ¿Para qué? Para que pueda llegar pues a funcionar el sistema. Perdón un segundo. Pero ciérrala, por favor. Entonces, bajo esta estructura, ya entendemos entonces que el sector financiero puede llegar a ser costoso, pero es absolutamente necesario. ¿Ya? Vamos a imaginar entonces el 30 de cada mes. Espere que la conexión se puso intermitente. Espere que me conecte a este cable. ¿Ahí me oyen bien? Muy bien. Entonces, una característica es que Andrés cada 30 días les pagan sus 10 millones de pesos y se los pagan en billetes y él en el Transmilenio con 10 millones en el bolsillo. Porque no tenemos un banco, porque no tenemos una transaccionalidad, ¿cierto? Entonces ahí se genera un inconveniente. A Fabián le pagan sus 9.850.000 también en el otro bolsillo y él con el bolsillo lleno de billete. La descomposición social sería compleja porque incrementamos los robos. Como ¿Mira? Nequi, hay plata. Nequi no se podría usar. No, claro que sí, pero como estamos hablando del caso hipotético que no existieran los bancos y Nequi es de Bancolombia y David Plata es de la vivienda, pues no existirían esas posibilidades. Ahora, sí existen los bancos, sí son necesarios, ya estamos descubriendo que lo son, ¿cierto? Pero viene un inconveniente, que se están generando bancos virtuales o características o cuentas virtuales como es lo que tú dices, Laura, Nequi, David Plata y habrá otros. Creo que claro, también genera eso. Dime. Porque en Venezuela ellos crearon una aplicación como, por así decirlo, el Nequi, y allá, por así decirlo, como el dólar, bueno, allá el peso venezolano, no me acuerdo cómo se llama, el bolívar, no, mentira. Sí. Está tan devaluado que ellos crearon, usan los dólares y usan una aplicación porque, por así decirlo, $1 son una cantidad de billetes, entonces sería raro tener tanto dinero y que valga tan poquito, o incluso si valiera mucho, sería mucho dinero tenerlo uno ahí a la mano en el bolsillo. La moneda venezolana, que es el bolívar, desgraciadamente para ellos y para el planeta no sirve para nada. ¿Ya? En Venezuela usted va a comprar una bolsa de leche y tiene que llevar muchísimos bolívares, millones de bolívares, entonces es un poconón de billetes que al final se llevan, hacen un espacio, un estorbo y compra su bolsa de leche. Ahí empiezan a jugar con un tema de los dólares y una característica un poco extraña con el gobierno. El gobierno impone cuántos bolívares vale un dólar. Y eso es bien complejo de analizar porque ese dólar no sería real. Por eso entonces la gente quiere y está sacando su dinero de Venezuela y lo está llevando pues a otros países, pero el problema no es solo que se va el dólar, perdón, es que también hay una migración gigante de venezolanos. Si ustedes miran noticias, ayer hubo algo bien complejo en Chile con los venezolanos. Se incrementó el tema de la violencia, los chilenos en un estado allá se enojaron y se metieron a una comuna donde había venezolanos y les quemaron todo. Los papeles, la ropa, tal. Si miran noticias van a ver complejo. ¿Están de acuerdo con eso? Uno dice no, que los derechos humanos. Pero de pronto la violencia se pudo haber incrementado y puede haber algún tipo de inconveniente que esté generando pues impacto de alguna manera. Entonces esa podría ser como un tema de análisis, no para el desarrollo de esta clase, pero sí entenderlo de alguna manera, entendiendo, Laura, lo que tú nos dices sobre esa moneda. También existe la posibilidad de
de manejar un tema que se llama el Bitcoin, que son las monedas virtuales, pero eso tiene unas características un poco complejas. Ya China le acaba de decir a sus connacionales que no acepta ese tipo de monedas porque no hay un respaldo financiero. ¿Listo? Y ahí empezamos a entender miles de cosas, pero lo importante de entender la legislación bancaria es que tiene que haber algo que esté muy, muy organizado. ¿Listo? Por eso los bancos tienen calificaciones. ¿Ya? Que AAA, AA más, triple C menos, y ahí empezamos a mirar como las diferentes características y usted decide dónde coloca su dinero o no. Entre mayor sea la calificación, seguramente menor será el riesgo, porque tiene mayor respaldo. Entonces aquí le pregunto a Andrés, Andrés, ¿usted colocaría su dinero de la nómina en el banco Alejandro Escobar o lo dejaría en Bancolombia? Yo le pago Lo dejo en Bancolombia. pero yo le pago 2 puntos más, viejo. No, señor, lo dejo en Bancolombia. ¿Ya entiendes? Simplemente es un respaldo. Alejandro Escobar como banco no genera ningún tipo de respaldo. Entonces ahí vienen como unas respuestas naturales para eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué es importante el financiamiento de los bancos a las empresas? Ojo con el tema administrativo económico. El financiamiento de los bancos, ¿a quién, profe? A las empresas. Profe, yo lo he visto es como sobre que los bancos le dan a las empresas. Lo vi en la pandemia. ¿Se me escucha, profe? Sí, muy bien, dale. Yo lo vi que los bancos les daban un sobregiro a las empresas cuando la pandemia, que no tenían con qué pagar los salarios, y les daban un sobregiro para el siguiente mes para pagarle a los empleados. Entonces, pues ahí sería un gran ejemplo de que tan necesario es para las empresas el sistema financiero, por ejemplo. Pero ojo, pues muy bien, Julie, pero es que ese dinero no sale de los bancos, sino ese dinero salió del gobierno hacia los bancos para darles un subsidio del, creo que era el 50% de la nómina, yo no recuerdo muy bien, o un porcentaje para evitar los despidos masivos. De hecho, ahorita ya empiezan a existir como escenarios de éxito de algunas empresas que mantuvieron sus empleados con todo el año y pico de pandemia, de COVID, de manifestaciones, de paro, ¿cierto? Y ahorita ya empieza una evolución. Ahora, los números terminan siendo un poco mentirosos y hay que entenderlos. Hace unos días vi que el crecimiento en Colombia del mes pasado fue el 7.7%, que eso es carreta porque están comparando con un mes que estaba la producción en cero, que era pandemia. Si yo voy a comparar marzo del 2021, pues compararlo con marzo del 2020, como un escenario estadístico suena bien, pero en ese momento pues el país estaba paralizado. Una idea importante sería compararlo con el 2019 y ahí vamos a notar que el crecimiento pues empezó una reactivación, ¿cierto? Pero el tema es que sea mucho más gradual. Ya empezamos a ver estadios medianamente llenos, ya Fabián, Laura y Andrés ya fueron a bares y ya vieron que esa vaina estaba llena, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver como características, ir a restaurantes y empieza ya una dinámica porque la gente literalmente está agobiada de estar encerrada. Quiere ir a gastar lo que no tiene, pero efectivamente eso sirve porque eso me genera dinámica económica. ¿Listo? Entonces empieza nuevamente la evolución. ¿Por qué? Muy bien, Julie. ¿Por qué también es importante, señores? Hablen todos, no al tiempo, pero hablen todos. ¿Por qué es importante que se generen los financiamientos a las empresas? Profe, para la administración del capital, Explícate muy bien. pues por así decirlo, las empresas, los bancos les generan como unas cuentas con ciertas ventajas, como cuánto capital va a estar incluido, préstamos que puede tener, si por así decirlo ellos necesitan. Depende del historial crediticio que ellos tengan, pues de pronto les pueden prestar, pero en sí los bancos le ayudan a las empresas como a la administración, ofreciéndoles sus servicios financieros, tanto sus préstamos y su asesoramiento respecto a lo financiero, más o menos cómo va a cambiar las tasas o cómo pueden hacer en sí la contratación de algunos empleados, más o menos por así, el asesoramiento y Muy bien. ayuda al recurso. Muy bien, muy bien. Por ese lado también puede ser. Muy bien. Andrés, Fabián, Laura. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los sobregiros, como lo decía Julie, ayuda mucho al flujo de caja de las empresas. A veces las pequeñas empresas sufren mucho de flujo de caja, entonces que la nómina, que los ciertos gastos, y como todo lo que se factura a veces no es que se facture y regresa la plata de inmediato, sino
Hay empresas que pagan a 30 días, 60 días, entonces el flujo de caja los afecta mucho, entonces necesitan como un crédito rotativo o los sobregiros en ese caso. Y en otros Perfecto. casos pues necesitan créditos para la materia prima o por ejemplo si es una empresa de transportes y quiere expandirse pues necesitan un crédito para comprar más camiones o más camionetas o cosas de ese estilo. Entonces, Perfecto. siempre van a Miren, necesitar. miren lo que está diciendo Andrés en este momento y lo que acaba de decir son servicios financieros, que es lo que vemos más arriba y lo que vimos en materias anteriores. Una característica importante de eso que acaba de decir Andrés también es el factoring. Hay empresas que pagan a 30, 60, 90, 120, 150, incluso 180 días, que son las grandes superficies que se aprovisionan, ¿cierto? Con sus proveedores, pero la empresa Andrés requiere dinero mes a mes. Entonces, ¿qué hace? Lleva esas facturas al banco, ¿cierto? Las negocia a un interés. El banco le anticipa esa factura y el banco después cobra esa factura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cogiendo recursos rápidos